Con este vídeo empezamos el tema 8 del curso de programación. Esta unidad trata sobre el almacenamiento y el acceso a datos en Java. Veremos cómo podemos acceder a esos datos a través de ficheros, tanto binarios como de texto, y al final de la unidad veremos también cómo podemos acceder y manipular datos almacenados en una base de datos. Y bien, como podéis ver, aquí tenéis el índice de esta unidad 8. En primer lugar, haremos una introducción a lo que son los ficheros y más tarde ya hablaremos tanto de ficheros binarios como de ficheros de texto. Estos tres puntos serán un poco más teóricos y son los que veremos en este primer vídeo de la unidad. Y ya a partir del siguiente vídeo empezaremos a ver la clase File. Esta clase nos permitirá acceder al sistema de ficheros, podremos crear ficheros, carpetas, obtener la información de un fichero, listar los distintos ficheros de una carpeta, etc. Más tarde veremos los flujos o streams que nos servirán para poder tanto leer datos de esos ficheros como escribir sobre esos ficheros. También veremos la serialización, la cual nos permitirá trasladar objetos a un fichero y en último lugar, como hemos dicho ya, veremos el acceso y manipulación de bases de datos en Java. Y bien, una vez dicho esto, pasemos ya a ver esta introducción a la unidad 8. Y bien, en primer lugar vamos a definir el concepto de fichero o archivo. Este concepto lo utilizamos para referirnos a una secuencia de datos que están almacenados en un dispositivo, ya sea un disco duro, una unidad USB, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que tenga un sistema de archivos. A su vez, estos ficheros pueden contener distintos tipos de datos. Podremos tener ficheros de texto, ficheros de imágenes, ficheros que contengan audio, vídeo o cualquier otro formato. Entonces, para poder acceder a estos ficheros y trabajar con ellos, Java nos proporciona una serie de clases, las cuales nos permitirán tanto leer como escribir, como modificar su contenido. Y de forma general, lo que hacemos para trabajar con un fichero en Java sigue un determinado proceso. Primero que nada, se deben importar los paquetes necesarios para trabajar con esos ficheros. Estas clases estarán en los paquetes Java.io o Java.nio. A continuación, crearemos un objeto, una instancia de la clase File, la cual me representará uno de esos ficheros que tengamos almacenados en ese sistema de archivos. Una vez tengamos una instancia de esa clase File, abriremos ese fichero y una vez esté abierto ya podremos trabajar con él. Lo normal cuando abrimos un fichero es o leer datos del fichero o escribir datos sobre el fichero. Entonces, una vez hemos finalizado la lectura o la escritura de esos datos, finalmente cerramos ese fichero. Y este cerrado es importante para liberar los recursos asociados a ese archivo, ya que si no lo cerramos de forma correcta, en ocasiones se podrían producir problemas e incluso perder los datos. Entonces, como podéis ver, el proceso es bastante sencillo. Primero importamos los paquetes, creamos una instancia de la clase File asociada al fichero, lo abrimos, trabajamos con él y finalmente lo cerramos. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde veremos las dos categorías principales de fichero. Por una parte están los ficheros de texto y por la otra los ficheros binarios. La diferencia entre estos dos tipos radica en la forma en la cual se almacenan y procesan esos datos. Por una parte tenemos los ficheros de texto. Estos ficheros están formados por una secuencia de caracteres, letras, números o cualquier otro símbolo. Y el contenido de estos ficheros es interpretable por un ser humano, ya que el contenido está escrito en un lenguaje entendible. Sin embargo, este tipo de ficheros son menos eficientes que los binarios y se requiere un tamaño más grande que respecto a un fichero en binario. Para que os hagáis una idea, cuando queremos almacenar un entero de 9 dígitos en un fichero de texto, como realmente cada uno de esos dígitos está codificado como un carácter Unicode, y cada uno de esos caracteres Unicode ocupa 2 bytes, esto es así para representar la cantidad de combinaciones distintas que tiene Unicode.
al tener 2 bytes, pues tenemos 2 elevado a 16 combinaciones que podemos utilizar para representar caracteres. Entonces, por cada uno de esos dígitos necesitamos reservar 2 bytes. Sin embargo, si ese fichero fuera binario, la forma de codificarlo es completamente distinta, ya que podemos codificarlo como un entero. Entonces, un entero, como ya vimos en la unidad 2, ocupa 4 bytes, que en este caso, pues como sabéis, al ser 4 bytes, 8 por 4 son 32, por lo tanto tenemos 2 elevado a 32 combinaciones. Si recordáis, pues tenemos la mitad, es decir, 2 elevado a 31 para representar enteros negativos y 2 elevado a 31 menos 1 para representar los enteros positivos, ya que en este caso también se incluía el 0. Todo esto ya lo vimos en la unidad 2 cuando vimos los tipos de datos. Allí se explicó en detalle pues cada tipo de dato, el tamaño que necesitaba en memoria para almacenarse. Sin embargo, estos ficheros binarios realmente se tratan de una secuencia de bytes y al abrir un fichero de este tipo, pues no entenderemos nada, ya que está codificado de forma que no es interpretable por un ser humano. Además, generalmente no es portable, es decir, debe ser leído sobre el mismo tipo de hardware y con el mismo lenguaje de programación con el que fue escrito. La ventaja, pues que la lectura y la escritura es más eficiente y con el almacenamiento sucede lo mismo. En este ejemplo podéis ver que necesitamos mucho menos espacio de memoria para almacenar un entero de 9 dígitos con un fichero binario que con un fichero de texto. Y bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva, donde veremos los paquetes Java.io y Java.nio. Estas librerías, estas bibliotecas, nos ofrecen una serie de clases que nos proporcionan funcionalidades para la entrada y salida de datos, donde se incluyen tanto clases para la lectura y escritura de archivos como clases para manejar flujos o streams y canales de datos. Y aunque ambos paquetes tienen propósitos similares, difieren en características técnicas. En primer lugar tenemos Java.io, que es el paquete de entrada-salida original de Java, el cual se basa en flujos, en streams, y bloqueos en las operaciones de entrada-salida. Y luego, por otra parte, tenemos Java.nio, que fue introducido más tarde, en la versión 1.4 de Java, como una alternativa más escalable y flexible, basada en este caso en canales y buffers. Y bien, pasemos ahora a ver las diferencias técnicas que hay entre utilizar un paquete o el otro. Para ello iremos a la siguiente diapositiva, donde hablaremos en primer lugar de flujos y canales. Mientras que Java.io utiliza flujos, o también llamados streams, Java.nio utiliza canales. La diferencia es que los flujos son secuencias unidireccionales de bytes, que podrán ser o de entrada o de salida, mientras que en Java.nio se utilizan canales. Estos canales son bidireccionales, por lo tanto, un mismo canal puede ser utilizado tanto para leer como para escribir datos. Y además utilizan buffers, que son objetos que almacenan temporalmente los datos antes de ser transferidos. Esto hace que las operaciones de lectura y escritura sean más eficientes, ya que al tener un buffer donde vamos acumulando información y la transferimos cuando tenemos suficientes datos, implica que se hagan menos escrituras. No es lo mismo tener que escribir un byte 100 veces que escribir una vez 100 bytes de golpe. Entonces estos buffers nos permiten minimizar la cantidad de operaciones que debemos hacer tanto de lectura como de escritura. Aunque bueno, como ya veremos, también se pueden utilizar estos buffers utilizando Java.io. Luego por otra parte tenemos las operaciones bloqueantes y no bloqueantes. Mientras que en Java.io son bloqueantes, Java.nio admite operaciones que no son bloqueantes. Esto lo que significa es que con Java.io, cuando estamos trabajando con un hilo, este hilo se bloquea hasta que la operación de lectura o escritura se complete. Entonces, esto puede disminuir el rendimiento en aplicaciones que requieren un alto grado de concurrencia, es decir, que están accediendo constantemente a determinados archivos. Entonces, al ser bloqueado el hilo, no podremos realizar operaciones hasta que termine esa lectura o esa escritura en un archivo en concreto. Entonces, en determinadas ocasiones puede disminuir mucho el rendimiento. Mientras que luego tenemos Java.nio que admite operaciones no bloqueantes. Esto permite a un hilo continuar con otras tareas mientras se completan esas operaciones de lectura y escritura. Entonces, al no tener que parar ese hilo y poder realizar otras tareas al mismo tiempo,
mejora mucho el rendimiento cuando tenemos una alta concurrencia. Y bien, pasemos ahora a hablar de selectores. Estos selectores son una característica única que tiene Java Naio y lo que nos permite es, a través de un solo hilo, monitorizar múltiples canales para eventos de entrada-salida. Esto hace posible manejar múltiples conexiones simultáneas utilizando pocos hilos. Entonces, esto lo tiene Java Naio, pero en Java IO no tenemos ninguna funcionalidad equivalente a estos selectores. Entonces, de nuevo, en aplicaciones que tengan un alto grado de concurrencia, el consumo de recursos será mucho mayor y será menos escalable. Luego, algo también muy importante es el mapeo de archivos en memoria. Java Naio nos proporciona la capacidad de mapear esos archivos en memoria. Esto nos permite acceder directamente a los datos a través de la memoria. Entonces, este mapeo mejora el rendimiento en determinados casos de uso, como por ejemplo cuando estamos procesando archivos grandes. Al tenerlos mapeados en memoria, el acceso es mucho más rápido. Y esta capacidad, pues Java IO no la tiene, ya que no permite mapear esos archivos en memoria. Esto lo que implica es que todas las operaciones de lectura y escritura deben realizarse a través de los streams de entrada-salida. Entonces, esto al final es mucho menos eficiente en comparación con el acceso directo a la memoria. Y en último lugar tenemos la codificación de caracteres. Aquí ambas librerías, ambos paquetes, nos proporcionan codificación y decodificación de caracteres, pero el soporte de Java Naio es muy superior al de Java IO, ya que Java Naio nos permite trabajar con diferentes conjuntos de caracteres, llamados charsets. Entonces tenemos la clase charset que nos permite convertir datos de texto entre diferentes codificaciones de caracteres. Y podemos manejar de forma personalizada esa decodificación tanto de bytes a caracteres como de caracteres a bytes. Y aunque Java IO también nos proporciona las clases InputStreamReader y OutputStreamWriter, las cuales admiten estas conversiones, el proceso, como digo, es mucho menos flexible y más propenso a errores que el enfoque basado en la clase charset que tiene Java Naio. Y finalmente, pues surge la pregunta de qué debemos utilizar, si Java IO o Java Naio. Entonces, como siempre, esto dependerá de las necesidades y requisitos de la aplicación que vayamos a desarrollar. Si vamos a crear una aplicación muy sencilla que únicamente lee datos de un archivo, pues no hará falta que nos compliquemos para mejorar el rendimiento y el acceso a ese fichero. En cambio, si vamos a desarrollar alguna aplicación la cual tiene un acceso constante a los ficheros y hay muchos usuarios que puedan estar conectándose al mismo tiempo, con una alta concurrencia, pues siempre será mejor utilizar las clases que nos proporciona Java Naio para poder optimizar al máximo el rendimiento en el acceso a esos ficheros, ya sea para lectura o para escritura. Entonces, como digo, dependerá del tipo de situación. Para aplicaciones simples y que no requieren nada avanzado, Java IO es una opción adecuada, ya que aparte es mucho más simple y fácil de utilizar. De hecho, a lo largo de la unidad, la mayoría de ejemplos que veremos serán con Java IO. Veremos, pues básicamente, cómo crear archivos y carpetas, cómo obtener los diferentes archivos de una carpeta, abrir un archivo para editarlo, para añadir información, o abrirlo para extraer información de ese archivo, y alguna operación más. Pero como he dicho, no profundizaremos mucho en el rendimiento de estas operaciones, aunque sí que considero que es interesante que conozcáis estas dos librerías y cuál es la más recomendable según el tipo de aplicación que estéis desarrollando. Y bien, con esto terminamos con este primer vídeo más teórico de acercamiento a los ficheros y ya en el siguiente empezaremos a ver la clase file en Java. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.